Bueno, de entrada quiero decir lo siguiente. El escenario en que se presentan estas propuestas no puede ser peor que el actual Congreso, por la resistencia que hace el poder a un proceso constituyente. Esa situación plantea que un Congreso corrompido, conservador, aborde la propuesta de un presidente conservador. Le han negado al país constitucionalmente a la ciudadanía el derecho a presentar leyes en el Congreso. Eso es prerrogativa de los legisladores y del presidente de la República. Es lo que ellos presenten. O sea, no hay el famoso contrato social, claro, porque nada más son ellos. Claro. Que fíjate. Eso te indica que el resultado de lo propuesto puede ser peor que lo propuesto. Y que eso puede estar calculado. Sí. Pues, porque los factores de presión mayor son los factores del poder. Y entonces, si pellizcan en algún puntico a esos sectores, por razones obvias, porque hay cosas que se caen de la mata ya, ¿no? Ahí vienen las resistencias y las transacciones, ¿no? Pero fíjate, la voracidad de la élite dominicana la hace ser, a última instancia, estúpida. Cualquiera que vea el panorama social, socioeconómico del pueblo dominicano, las profundas desigualdades, la carencia del pueblo, sabe que es de muy alto riesgo insistir en empobrecer más para beneficiar a esa élite. Y lo que pasa es que la dinámica de esa élite, tú lo ves en el mundo a nivel global, es una dinámica voraz. Es una lógica de angurria, como dice la gente común, ¿entiendes? Es más y más, además, como compiten entre ellos, quién es que predomina entre ellos. Esa es la lógica, es decir, hablar de hacer un sistema con determinada equidad en el marco del capitalismo, del sistema capitalista mundial, es un disparate. Pero es un disparate calculado para tratar de engañar a los más incautos. Pero volviendo al tema, las reformas necesarias tienen que cambiar el cuadro que hemos descrito. Claro. Por lo menos en alguna dimensión. Sí. Tú no puedes decir reforma y mantener un sistema tributario que está basado fundamentalmente en el consumo, donde es el pueblo trabajador, el pueblo humilde, incluso hasta el pueblo excluido, marginado. Un sistema tributario regresivo absolutamente. El que aporta, sí. La minoría aporta mucho menos y se chupa mucho más. Entonces, lo primero es que eso no ha sido alterado. De los ingresos regulares del Estado, hasta donde yo recuerdo, un 70%, quizá un 80%, provenían de los impuestos a los más pobres, los impuestos indirectos. Claro, ¿no? Hoy mismo lo estaban diciendo en la televisión. A los impuestos indirectos. Claro. ¿Cómo puede ser posible? Claro. Entonces, por un lado está ese tema. El otro tema que hablaba presupuestario. Las medidas adoptadas no modifican significativamente la relación entre inversión de capital y gasto corriente. Prolongan esa misma situación. Sí. Pero ni hablar en términos de lo que concierne a la concentración de riqueza. Pero no al gasto corriente nada más. El gasto corriente orientado a beneficiar los sectores más carenciados, lo que le llaman el Estado benefactor, a crear o fortalecer un Estado benefactor. En este país es el país donde las inversiones en ese sentido, con respecto del PIB, son de la más baja en América Latina. Y está demostrado que los países donde hay mayor bienestar colectivo, menor desigualdades, son donde ese gasto es mayor. Sí. Y tú tienes también el tema del propio déficit fiscal. ¿Cuántos son los nuevos ingresos? 122.000 millones. El 1.5 del presupuesto nacional. Esa cantidad no da ni para cubrir el déficit. Pero están hablando de
llegar a un país desarrollado, feliz, hasta esa palabra han utilizado, de bienestar en 12 años. En esta dinámica capitalista mundial, donde además la brecha es cada vez más grande entre los países llamados desarrollados y los países mal llamados subdesarrollados, dominados, un país que saca las peores notas en educación a nivel internacional, que tiene el matrimonio infantil, de la más baja mortalidad infantil, mortalidad materna, todos los indicadores que que indican su desarrollo y pobreza, nosotros somos estrellas. Pero además que la segunda fuente de ingreso es la remesa del dominicano ausente. Eso debía ser una vergüenza. ¿De qué desarrollo estamos hablando? Pero no solo. Hay algo que los economistas oficiales no tocan, que es la narcoeconomía. Sí, el narcotráfico, sí. La narcoeconomía de este país. Sí. Bueno, están hablando de la deuda. Pero oye, el nivel de endeudamiento comparado con lo que genera en términos de ingresos esta reforma, no da para nada. No. Absolutamente. Lo que te indica que haciendo ese discurso aún van a seguir con el proceso de endeudamiento. Esa contrarreforma tiene como objetivo esencial el pago de la deuda, sí, que es lo que le presiona al gobierno a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, el pago de la deuda, porque el pago de la deuda se está llevando casi el 40% de los ingresos. Sí. Y eso significa que en esa dinámica... Solo el 22% se va en pago de intereses. En esa dinámica vamos a tener en el futuro próximo una crisis de deuda, un impago. No, que está al borde. Sí, entonces... Eso motiva, como tú dices, sí, es decir, la revisación del tema de deuda externa y el déficit fiscal es lo que motiva. Y lo que los organismos internacionales dicen, no, espérate. Sí. Esa es la razón de la reforma o la modernización. Esa es la razón. Lo otro es que aprovechan el proceso para generarse nuevos beneficios, esa élite. Sí. Pero ahí es donde está la razón de eso. Porque un país no puede sobrevivir de remesa. Un turismo en un momento en que el mundo no se sabe qué va a pasar en cualquier día, es un país de vivir exclusivamente de turismo, que es la primera fuente de ingresos. Y los otros son con la el zona cuadro franca, mundial de guerra global eso que te hay. digo, eso es. Y con toda la dinámica sí, en materia de perversión de la política de salud de las élites capitalistas, sí, que te introducen hasta los virus. Y de zona franca, que cualquier movimiento que haya, colapsan los sistemas de transporte y de suministro y ya se paralizó la zona. Pero la entonces, zona franca. En concreto, no hay reducción de los impuestos indirectos, de los impuestos al consumo. En absoluto, hay aumento de los impuestos indirectos. Eso lo vamos a ver. Ese es lo más grave de todo. Sí. En la lo actualidad. Más criminal. Claro. Pero además, en relación con todo no se toca la posibilidad de una moratoria, de una renegociación de deuda, como hemos planteado, ¿no? La necesidad de imponer mucho más impuestos a la ganancia. Eso, como dicen comúnmente, llora hasta la presencia de Dios. Porque la Constitución del 63 planteaba la participación de los obreros en los beneficios de la empresa. Que eso va directamente a compartir ganancias. Compartir ganancias, sí. Es decir, cuando tú ves los volúmenes de ganancias de los bancos, los volúmenes de ganancias del capital intermediario, importador. Mira, los volúmenes de ganancias de las empresas mineras, de la productora de energía, de otros grandes monopolios. ¿Por qué no se le quita una parte de eso? ¿Por qué no? ¿Por qué el país no puede decir esto no puede ser?
en absoluto. Y, Es decir, y seguimos comprometiendo los recursos naturales no renovables. Y que las condiciones de explotación no van a ser a favor de nosotros. pero no solo, a esto le agregan alianzas público-privadas para apropiarse de naturaleza en mayor grado Sí. y fideicomiso. Vamos a pausar de nuevo y volvemos para hablar entonces de cómo debe estar vinculada toda visión de política fiscal, de reforma fiscal a otras reformas. Cuidado, cuidado. Tiro